Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde toma lugar cada una de las historias de esta noche. Iniciamos esta recopilación de relatos con dos experiencias que comparten una similitud. Ambas nos fueron compartidas en la sección de comentarios, pero esa no es la similitud, por supuesto, y la primera de ellas nos fue escrita por Ana Vargas, quien nos cuenta esto. Les voy a contar una breve anécdota que viví hace muchos años. Cuando era niña, a los 5 o 6 años de edad, si no mal recuerdo, tenía un muñeco muy parecido a los Chichibelo. El mismo era de tez morena, por lo que lo llamaba con cariño Negrito. Yo en verdad quería mucho a ese muñeco. En aquel entonces vivía con mi abuela, y un día en el que mi madre llegó a casa de mi abuela con la noticia de que me llevaría a vivir con ella a la ciudad, por supuesto que al pensar en eso no podía faltar mi adorado muñeco. Recuerdo que en uno de esos días en los que juntábamos las cosas que iba a llevarme, uno de mis tíos, él ya era grande, llegó a mi habitación, donde yo estaba recogiendo las cosas, y me dijo en tono de broma que el muñeco se iba a quedar ahí. Le dijo algo directamente al muñeco como que su mamá se iba a ir y lo iba a dejar abandonado en esa casa. Y aquí es donde pasó algo que, les juro, hasta la fecha no me lo creo, pero fuimos dos personas quienes vimos esto, y aunque hayan pasado los años, lo recuerdo perfectamente. Cuando mi tío dejó de decirle esto al muñeco, esa figura que no tenía ninguna función con baterías, recargable o lo que sea, comenzó a llorar como bebé. Mi tío y yo, al escuchar y ver esto, a ese muñeco que desde el piso estaba llorando, salimos corriendo asustados de ahí. Primero yo y luego mi tío al ver mi reacción. Supongo que lo entendió y también salió detrás de mí. De ese evento la verdad es que en ese entonces no dijimos nada. Al irme de casa de mi abuela dejé a ese muñeco ahí y cuando volvimos para visitarla tiempo después, ya nunca lo vi. De hecho, ni siquiera pregunté por él. La siguiente historia de esta noche nos fue escrita y compartida por Jenny Zúñiga Hernández en los comentarios, y como les dijimos previamente, esta historia es algo parecida a la anterior. Esperemos les intrigue tanto como a nosotros cuando la leímos. Y el relato es el siguiente. Cuando era niña, a mis hermanas y a mí, nos encantaba escabullirnos a los patios de los vecinos. Vivíamos en una zona rural, donde casi no habían casas. En su mayoría era puro campo, y las casas de los vecinos estaban separadas por grandes terrenos. En una de esas tantas ocasiones donde hacíamos esto, solo por diversión, nunca era con una intención de perjudicar a nadie, de robarnos algo o hacer destrozos. Solo éramos niñas y esto lo encontrábamos muy divertido. Cuando llegamos al patio en una casa que, sinceramente, al menos yo, no recordaba haber entrado alguna vez. En ese terreno un poco descuidado, con un tendedero a punto de caerse, apenas sostenido por un palo inclinado, y la casa también se veía un poco abandonada. En medio de ese patio, entre la tierra seca, estaba enterrada superficialmente una muñeca. A nosotras nos fascinó encontrarnos con esto, pues era como haber encontrado un tesoro. La desenterramos y al verla ya completa, me sorprende cómo es que nos gustaba tanto de niñas,
ya que ahora que lo pienso, su aspecto no era de lo mejor. Tenía el cabello muy mal cortado, que de hecho parecía real. Las extremidades las tenía atravesadas por alambres y el rostro estaba pintado de negro, como si alguien hubiera usado carbón para pintarla. Esa muñeca nos encantaba porque en ese rato, donde la encontramos en ese patio y que estábamos completamente solas, bailaba. Así, tal cual como lo escuchan. Bailaba completamente por su cuenta en la tierra. Ahora que la recuerdo, esto parece a día de hoy más que imposible, pues no era de esas muñecas que podría tener la fuerza necesaria para sostener su propio peso, esto debido al material con el que estaba hecha. Pero, en ese entonces, con esa inocencia que nos cargábamos, a nosotras nos fascinaba ver esto. Encantadas la llevamos a casa, se la mostramos a mi madre quien, al verla, puso una cara de horror, de asco incluso, y nos preguntó que de dónde la habíamos sacado. Parecía incluso que estaba molesta. Dijo que la devolviéramos o la tiráramos, y nosotras claro que nos negamos a esto, pues había sido como una recompensa de nuestra exploración. Mi madre salió a buscar una vecina, y mientras nos quedamos a solas con la muñeca, ella comenzó a bailar otra vez, o más bien, parecía como si se estuviera retorciendo. Cuando la vecina llegó, la muñeca ya estaba completamente quieta. La señora vio la figura y, sin pensarlo mucho, dijo que sin duda alguna, lo mejor sería quemarla. Salimos a su casa sin que pudiéramos opinar sobre esto. No entendíamos por qué mi madre estaba tan asustada con ella. Y cuando llegamos, tomó la muñeca, comenzó a quemarla y a decir unas oraciones mientras el fuego comenzaba a consumirla. Recuerdo perfectamente que mis hermanas, mi madre y la vecina, vimos cómo la muñeca se estaba retorciendo en el fuego. También comenzó a emitir un chillido muy extraño, y esto duró unos segundos hasta que se deshizo completamente. Después de que se apagó el fuego, recuerdo que la vecina le dijo a mi madre que qué bueno que se la habíamos llevado, que eso no era nada bueno, y que si no creía de todas formas, que pensáramos en el por qué una muñeca haría algo así cuando la quemaran. ¿Qué les parecieron esas dos primeras historias? Muy intrigantes y extrañas, ¿no? Vámonos con la tercera historia de esta noche, la cual nos fue escrita y compartida por Felipe Herrera. Mi madre hace un tiempo me contó un relato. Mi abuelo, a quien no pude conocer, pues falleció antes de que yo naciera, es quien vivió esto que les voy a contar. Soy de Antioquia, Colombia. Es un pueblo pequeño en el cual se cuentan un montón de cosas de este tipo y se mantienen vigentes, pues, de verdad, pasan cosas muy extrañas. Mi abuelo era ex policía, era muy admirado y querido por todos en el pueblo. Lamentablemente quedó viudo y a cargo de 2 hijos, y tiempo después conoció a mi abuela, que en paz descanse, con quien se casó y tuvo 8 hijos más. A pesar de que mi abuelo se había retirado de la policía, él siempre colaboraba con la comunidad del pueblo. Curaba heridas de quien lo necesitara, torceduras y demás cositas en las que pudiera prestar su ayuda. En aquel pueblo, en esos ranchos alejados los unos de los otros, cuenta que, una mañana, el padre de mi abuelo lo envió junto a su hermano para hacer un encargo. Irían a un poblado un poco alejado, lo cual convertía aquel camino en varias horas a pie. Su hermano, Daniel, era un joven muy alegre, muy trabajador, también era una persona muy querida. Cuando llegaron al pueblo donde debían recoger el encargo de su padre, comenzaron su camino de regreso. Eran las 5 de la tarde aproximadamente, y cuando salieron de ese poblado, habrá sido justo en los límites de ese pueblo, vieron a una caballeriza. Esto se les hizo raro, pues conocían a todos en ese pueblo, era también muy pequeño, y nunca les había tocado ver algo así. Daniel, el hermano de mi abuelo, interrumpió por un momento su camino para ir a ver de cerca a los caballos. Mi abuelo simplemente lo siguió en silencio. Cuando se acercaron,
les llamaron la atención dos caballos color negro muy hermosos, con trenzas muy grandes, un poco más que los demás caballos. Mientras los veían, entre los animales, salió un señor muy elegante. Los saludó, les preguntó que cómo estaban, si necesitaban trabajo o algo. Mi abuelo le contestó que no, que solo estaban viendo los caballos, que de hecho ya se iban, pues aún les faltaba mucho camino y no quería que les alcanzara la noche. El señor volteó a ver a Daniel, quien seguía encantado con los animales, y luego de eso les dijo que los tomaran, que cada quien se llevara uno y que luego se los regresaran, que no había problema. Daniel no lo pensó ni un segundo, se trepó en el caballo rápido, sin silla de montar ni nada. Ya arriba del caballo le dice a mi abuelo que tomara el otro, que así llegarían más rápido. Mi abuelo le dijo que no, le estaba pidiendo en voz baja que se bajara del caballo y que se fueran caminando. Su hermano simplemente se rió de él, comenzó a galopar con el caballo y se fue diciéndole a mi abuelo que se verían en el pueblo. Aquel señor de la caballeriza simplemente se despidió de mi abuelo con una sonrisa y se fue. Cuando llegó a la finca, aproximadamente a las 9 de la noche, llegó preguntándole a su padre por Daniel. Su padre le respondió que no sabía, que creía que venían juntos. Mi abuelo le contó lo del caballo y su padre dijo que tal vez se había ido con alguna chica para enamorarla o algo así. Por lo que, conociendo a Daniel, lo tomó por hecho, cenó y se fue a dormir. Cuando amaneció al día siguiente, se levantó muy temprano para ordeñar a las vacas. Esto sería tal vez a las 3 o 4 de la mañana, como acostumbran en los pueblos. En un momento de esa mañana fue hacia la habitación de su hermano, y al no verlo ahí, simplemente se rió y se hizo una idea de dónde podría estar, o más bien, con quién. Terminó sus deberes de ese día y cuando dejó todo listo, le dijo a su padre que iría a buscar a su hermano, que ya imaginaba dónde podría estar. Cuando mi abuelo regresó, sin éxito de encontrarlo, escuchó a lo lejos los gritos de Daniel. Comenzó a seguir el sonido que quedaba un poco cerca de la finca, y cuando por fin pudo verlo, su hermano estaba sentado sobre una piedra algo grande. Gritaba, hacía como que cabalgaba, haciendo como si diera los típicos golpes para que un caballo cabalgue más rápido, y con la otra mano haciendo como si sostuviera la cuerda de un caballo. Mi abuelo dice que Daniel, a pesar de estar emocionado montando esa piedra, su mirada estaba completamente perdida, con la mirada fija hacia el frente, y al ver esto, mi abuelo llamó a su padre, quien, al verlo también, se quedó helado al ver a su hijo haciendo esto. Cuando lo tomaron, Daniel se desmayó y lo llevaron a la finca. Dice mi madre que no solo mi abuelo, sino que parte de la familia que lo conocía, afirma que luego de ese evento, nunca volvió a ser el mismo. Se recuperó del susto y todo, como se dice, pero él no volvió a tener esa energía que tanto lo caracterizaba, ni a ser la persona alegre que todos recordaban. Cuenta no solo mi abuelo, que en aquel pueblo había muchas brujas. Se decía que siempre estaban buscando dónde hacer maldades, travesuras. No solo buscaban a los recién nacidos como se conoce en muchos casos, sino que también hacían esto. Y sobre todo, cuidaban que nadie estuviera cerca de los lugares donde se reunían. Entonces dicen que buscaban espantar a la gente a toda costa para que no volvieran a pasar por ahí. No digo que esto le haya pasado al hermano de mi abuelo, pero si alguien de ustedes ha escuchado algo parecido, me gustaría leerlos, pues nunca tuvimos respuesta de aquello. La siguiente experiencia de esta noche nos fue escrita y compartida por Seferino Hernández. Hace tiempo, habrá sido hace unos 4 años, salí a la tienda de mi colonia aquí en Escobedo, Nuevo León. Cuando regresaba a mi casa, aproximadamente a las 6 de la tarde, vi a un vecino en la calle. Este señor estaba parado un poco lejos de su banqueta mirando hacia el cielo.
Pensé por un momento en saludarlo, pero no he tenido las mejores experiencias con él. Era una persona que solía sentirse superior que los demás, y muchas veces incluso ni siquiera regresaba el saludo, por lo que me fui directo a mi casa. Cuando llegué y pasaron unas horas, mi hermana al llegar de la universidad me dice: «Oye, ¿supiste que falleció el señor García? Qué pena por su familia. No sé qué vayan a hacer con su negocio. Justo vengo de darle el pésame a su esposa». A mí claro que me sorprendió, pues justo lo había visto hace unas horas. No sabía qué le había pasado en tan poco tiempo que pudo haber terminado con su vida. Le pregunté a mi hermana que cómo había fallecido y hace cuánto. Y ella me respondió que no sabía cómo, pero que el señor García, pues lo llamaban más por su apellido, había fallecido hace 3 días. Por un momento creí que estaba jugando conmigo, pues yo lo había visto tan claro, ahí, afuera de su casa parado en la banqueta. Pero no, me dijo que no estaba bromeando, y ella de hecho no acostumbra a hacer este tipo de bromas. Le conté sobre esto que les acabo de decir y, al igual que yo, se quedó sin saber qué decir y sin respuesta ante ese evento. Vámonos con la siguiente historia de esta noche, la cual nos fue escrita y compartida por Paulina Luna, desde Argentina, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Hubo un evento muy breve pero horrible que viví cuando era pequeña. Como les digo, seamos breves, para no ahondar en detalles que no vienen al caso. Vivía solamente con mis padres cuando me pasó esto, pues soy hija única. En aquel entonces, una tarde entre semana, mi padre estaba en el trabajo, mi madre lavaba ropa en el patio y yo jugaba con una pelota que mi padre me había regalado. Iba por toda la casa rebotándola, tendría unos 6 o 7 años, cuando, en una de esas, pateo la pelota y se va rebotando hacia la cocina. Entré rápido para buscarla, pues mi madre me tenía prohibido jugar con la pelota en la sala y en la cocina. Comienzo a buscarla y no la veo por ninguna parte. En una de esas giré hacia la mesa y la vi ahí, pero hasta el fondo, abajo de ella. La mesa estaba puesta al lado de una pared, cubierta por un mantel un poco largo que cubría no solo la parte superior de la mesa, sino un poco de lo que se veía desde arriba. Me agaché y comencé a gatear para llegar hasta ella y, al entrar debajo de la mesa, como si estuviera escondida, estaba una niña en cuclillas viéndome. Se los juro que al momento de recordar esto, me dan unos escalofríos horribles. No puedo creer que nunca me deje de dar miedo recordar esa imagen. Esa niña estaba completamente pálida. Tenía una sonrisa horrenda. Le faltaban algunos dientes de una boca, algo grande para ser de una niña. El cabello lo tenía completamente desordenado, despeinado, y pareciera como si le faltara mucho cabello incluso. Y los ojos, sus ojos eran enormes. Era horrible la manera en que me veían. Podría jurar que no tenía ni pestañas, y las cejas también eran muy pocas en su rostro. Simplemente salí corriendo de ahí, directo con mi madre que estaba en el patio. Le conté todo y no me creyó. Y yo, a partir de ese momento, nunca volví a ver esa pelota y nunca volví a asomarme debajo de las mesas. ¿Y ustedes han vivido alguna experiencia paranormal? De ser así, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Inmensas gracias por tanto apoyo y cariño hacia su espacio por supuesto, que han cuidado y querido tanto. Gracias por su apoyo a través de los comentarios, me gusta en cada video, por compartirlos y por supuesto, por suscribirse. Lo importante siempre es que disfrute de estas historias y de este trabajo que está hecho por y para ustedes. Y sin más por agregar,
Les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.